8:16 de la mañana ya estaba en comunicación con nosotros don Melitón Arrocha, candidato a la presidencia de la República, en este caso por la libre postulación y por el partido País. Don Melitón, buenos días, bienvenido. Buenos días, profesor. Buenos días a todo el equipo. Oiga, primero lo primero, desde la óptica, desde el ángulo en que está Melitón Arrocha en el día de hoy como un panameño, candidato a la presidencia, ¿cómo ha visto esta evolución de esta situación de crisis que el país ha estado viviendo en estas últimas semanas? Bueno, yo creo que me uno a los comentarios en general que expresó Eduardo hace unos instantes atrás, y es que si el gobierno hubiera querido gestionar una crisis de peor manera, no lo hubiera hecho tan efectivamente como lo ha hecho hasta la fecha, ¿no? Ha sido un gobierno que se ha caracterizado por una ausencia. Y lo que ha venido dictando la política pública en este tema es el silencio, no solo del presidente, sino del gabinete, ¿no? El ministro de Comercio e Industria, desde que se aprobó el contrato, ha desaparecido. El ministro de Seguridad está desaparecido. El ministro de Economía y Finanzas, con un tema tan trascendental como el presupuesto, está desaparecido. Hombre, he visto un poco alguna acción de la ministra de Educación con respecto a plantearle a los educadores que hay que regresar a las clases, a atender a nuestros hijos, en fin. Es un gobierno en silencio que parece ser que ha descubierto una nueva forma de manejar el país, que es ausente. Y de esa manera estoy seguro que no se va a lograr nada positivo, ¿no? Ahora, la consulta es, don Melitón, si usted hubiese estado en el gobierno, ¿usted hubiese puesto su cargo a la orden? Mire, primero, si yo hubiese estado en el gobierno como ministro, se refiere. Sí, claro. Hay varias cosas que suceden, ¿no? La primera es que si yo hubiera estado como ministro, no hubiera estado tan pasivo frente a las circunstancias como se están comportando, por lo menos de cara al pueblo o a la gente, los ministros de Estado, ¿no? Ese es el primer tema, ¿no? O sea, las cosas suceden en la medida en que tú te conviertes en agente de cambio de que las cosas sucedan también, ¿no? Yo no puedo imaginarme la dinámica de ese gabinete, entendiendo, por supuesto, que ellos manejan mucha más información de la que manejan todos ustedes y yo en conjunto, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es no hubiera puesto mi cargo a disposición. Simple y sencillamente hubiese renunciado porque el norte, por donde está empujando el presidente como el conductor del gabinete, no me lleva por donde yo considero que se debe guiar al país, ¿no? Entonces, pero no creo que la renuncia del gabinete en pleno resuelve el tema, ni siquiera creo que lo atenúa. Creo que lo que sí ha podido hacer el presidente es caracterizarse con algunos suministros, entender que en función de los consejos que dio, en función de la dirección que le propuso al Consejo de Gabinete y por vía del Consejo de Gabinete al país, se perdió el rumbo y es el momento de cambiarlo. El presidente se va a encontrar frente a otra situación complicada y es, en estas condiciones, ¿quién le acepta el puesto al presidente? Faltan 6 meses para que se acabe, para llegar a las elecciones, 8 para que se acabe el gobierno. Una crisis en donde lo único que uno puede llegar es a comprometer el prestigio personal de cualquier persona que asuma una posición de esa naturaleza, con lo cual el presidente tiene, digamos, una situación en la que él provocó, en la que él se metió. Y mi tesis es que no tiene ni la más remota idea de por dónde se sale de ella, ¿no? Y hemos quedado supeditados, y esto es una cosa también novedosa para todos nosotros, y es que la solución de la crisis de un órgano del Estado la tiene que producir otro órgano del Estado, porque el Ejecutivo no tiene ni la más remota idea de cómo se sale de esto. Al tiempo le digo, o sea, estoy viendo una cantidad de gente que sobre pretexto de la derogación del contrato ley, lo que le están planteando al país es gobernar a través del caos. Gobernar ellos, no el gobierno, porque ha habido una sustitución en la gobernabilidad que, digamos, el día de hoy ha encontrado su punto
máximo que a mí me llama la atención es que grupos organizados para producir el caos le han planteado al país que nosotros íbamos a poder ir a ver el juego de fútbol. Entonces, Sí, cuando sí. ya usted ve que son ellos los que dictan, digamos, la libertad de movimiento parcial de la población, usted sabe que estamos metidos en un problema de una envergadura muy Pero grande. entonces, basado en eso, yo quisiera hacerle una pregunta si usted fuese el presidente, porque usted es candidato. Hay quienes dicen, bueno, Suntrax y compañía están violando la ley al Sí. coartar la movilidad de los ciudadanos en Panamá. Ellos se basan en también el derecho que tienen a la protesta. Pero usted como presidente, ¿cuál sería la decisión que usted tomaría sobre quienes cierran las calles? ¿Cuál Bueno, sería la decisión sobre quienes dicen no vamos a clases? ¿Usted tuviese mano firme frente a esa mire, situación? te planteo lo siguiente, yo creo que son dos medidas de carácter general, por supuesto hay muchas más específicas que se deberían implementar. La primera es que hay que abrir un espacio de diálogo para la gente que quiera dialogar, para la gente que quiera construir el país. Y no un espacio de diálogo al estilo de la mesa del diálogo del año pasado, en donde era sectores organizados principalmente de izquierda, imponiéndole al gobierno políticas públicas de gente que no tuvo los votos para ganar una elección. Entonces yo haría un esfuerzo mucho más amplio que incluiría a la gente del sector sindical, a la gente del sector empresarial, a las iglesias, a la población, a los grupos ambientalistas debidamente organizados, en fin, un ejercicio amplio. Y para los que no quieran encontrar que la salida de este problema es a través del diálogo democrático, eso pues hay que imponer lo que establece la Constitución. La Constitución de la República de Panamá, que jura al presidente al inicio de su mandato, establece que la responsabilidad del gobierno es salvaguardar su honra, bienes y por supuesto su libertad. Y a esa gente, por supuesto, hay que traerlas al orden. Y hay una serie de normas jurídicas, y yo no voy a caracterizarlas aquí como duras o suaves, es hacer cumplir la ley. Y no con las personas que están cerrando las calles, que son gente que incluso si usted va y le pregunta por qué están protestando, yo le aseguro que el 90% no tiene ni la más remota idea por qué está tirando la piedra, no ha leído el contrato, no, en fin, no sabe las repercusiones de las acciones que está ejerciendo en las calles. Yo lo que creo que tienen que hacerle frente a la ley y a la justicia son aquellos cabecillas que se encargan de, a través de recursos económicos que son muy sustanciales, poner ese desorden en las calles, de los cuales hoy todos nos encontramos prisioneros y que lo único que está haciendo es atentar contra la gente que menos tiene. Y yo lo he dicho, o sea, lo que le ha planteado estos grupos que están tratando de generar desorden, caos, ingobernabilidad, es que supuestamente para curar la enfermedad van a matar al paciente. Y el paciente somos todos Exacto. nosotros. Ahora, hacer cumplir la ley, señor Melitón, sería el caso de los que están bloqueándonos las vías, quitarlos de las vías. En el caso de los educadores que ya tienen un mes sin clases, hay algunas escuelas muy poquitas, muy poquitas, y algunos docentes de esas escuelas que están yendo a dar clases, pero son mínimas. No sé cuánto será el porcentaje, pero muy bajo, y sobre todo en la ciudad de Panamá. ¿Qué pasaría en el caso de esos docentes que ya tienen un mes sin cobrar, cobrando y sin dar clases? ¿Les dejaría de pagar? Dos temas, ¿no? Empezando por el principio, la gente que está bloqueando las calles. Mire, yo he sido, al igual que todos, testigo de lo que están proyectando los medios de comunicación, entre ellos ustedes, ¿no? Y yo me pregunto, o sea, esas personas que tienen días de estar bloqueando las calles, ¿quién les lleva el agua? ¿Quién les paga la comida? ¿Quién garantiza que sus familias puedan mantenerse en una condición digna dentro de la precariedad? Estoy seguro que hay una cantidad gigantesca de recursos económicos que están manejando estos grupos y hay que ir a la yugular, hay que cortar ese flujo de recursos económicos y hay que traer al orden a esos grupos anárquicos que se han encargado de secuestrarnos a todos nosotros. Y con respecto a los maestros y los profesores, se lo pongo de la siguiente manera.
O sea, un país en donde el debate es que no queremos estandarizar la prueba PISA, que me comentan a mí que la última prueba PISA que se tomó, el 70% de los muchachos no tuvieron un nivel óptimo en el desempeño de sus matemáticas. Ese es el país que se puede dar el lujo de que los maestros y los profesores hoy no estén impartiendo clases. Que el debate esté en que si usted tiene promedio de 2,5, usted puede aprobar la materia. Le recuerdo, si usted tiene promedio de 2,5, el profesor Cabrera lo sabe mejor que yo, fue profesor mío en La Salle. Si usted tiene 2,5 hasta el tercer trimestre de la escuela, usted tiene que sacar 4,5 en el último trimestre para poder pasar la materia. Es ningún muchacho que tiene promedio, no voy a decir ninguno porque los absolutos son muy complicados, pero muy probablemente la mayoría de los muchachos que tienen promedio de 2,5 no van a poder la escuela. Con lo cual, la respuesta es clara. El que no trabaja, no cobra. Don Melitón, ¿cuál es la lectura política electoral que hace usted y sus asesores tras esta crisis? ¿Cómo cambia el escenario y lo que ustedes han podido llevar a cabo y estudiar en estos días? Mire, yo estoy muy profundamente preocupado porque yo creo que lo que estamos viendo en la calle no es combustión espontánea. Yo creo que hay algo de combustión espontánea. Estoy seguro que hay mucha gente que se galvanizó en torno a la oposición al contrato minero con información y desinformación, todo al mismo tiempo. Pero yo creo que esto está siendo perfectamente articulado y significativamente financiado y no tengo ninguna prueba, pero no me cabe ninguna duda desde el extranjero. Hemos entrado en la etapa 2, estamos entrando en la etapa 3 ya. La etapa 2 fue la descalificación de todos los actores sociales. Primero comenzaron con los políticos, después ha habido una descalificación muy bien hilvanada en contra de los empresarios. La tercera etapa fue empezar a desacreditar a los periodistas y eso lo que va generando es más atizando el fuego a través de las redes sociales, que es un instrumento muy válido de información, pero que es un instrumento por su naturaleza anárquico, porque a diferencia de los medios de comunicación, en donde cuando usted va a presentar una noticia, usted tiene que corroborar su fuente, tiene determinada rigurosidad periodística. En los medios, el 90% de las cosas que vemos a través de los teléfonos no tiene autor, no tiene voz de la persona que lo narró, en fin. Pero eso va siendo parte del acervo de información público que la gente consume. Entonces, lo que quiero decir es, yo tengo una enorme preocupación, y la enorme preocupación es porque creo que este es el primer golpe de varios que vienen. En este momento no creo que las condiciones están dadas para que uno pueda considerar que hay grupos que están intentando irrumpir el orden democrático porque no tienen los votos. Pero le digo, el país está abocado primero a una elección en mayo del próximo año, pero justo después de eso estamos abocados a uno de los retos generacionales más importantes que hemos tenido todos, y es a una nueva ley de la Caja de Seguro Social. Y para retratar el tema de cuerpo entero, este debate para algunos es una empresa que quiere entregarle al Estado, que le entregó 500 y pico millones de dólares y que aparentemente tiene que entregar 200 y tantos millones de dólares más antes de finalizar el año. Y con eso en mente, ya la sociedad ha pagado un precio muy caro. Pero hay que tomar en mente que esto es una empresa con la que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, que está tratando de aportarle al fisco recursos económicos significativos. Imagínese el próximo año cuando le planteemos a la sociedad que probablemente lo que le vamos a pedir de sacrificio es quitarle recursos económicos, ya sea por el aumento de la edad de jubilación, por el aumento de las cuotas, por la participación más significativa por parte de los empresarios o por combinaciones de alguna de estas tres. Entonces la pregunta es, estos grupos organizados, ¿cuál va a ser su planteamiento? ¿Cómo van a manejar esto? ¿Lo van a madurar? ¿Lo van a manejar con la inmadurez con la que están manejando esto? ¿Vamos a volver nuevamente al caos? ¿Será el segundo golpe de una estrategia a mediano y largo plazo? Entonces son todos temas que los politólogos tendrán que estudiar
y seguramente van a incidir en la narrativa electoral de cara a mayo del próximo año. Pero solo para terminar, si usted ve a la mayoría de los candidatos durante este periodo de crisis de la mina, la mayoría han hecho silencio radio, porque la mayoría han quedado a la defensiva, principalmente porque los ataques han sido viscerales, y en donde algunos de ellos estoy seguro que ha temido por su seguridad personal en función de no poder presentar otra forma de debatir. En otras palabras, si hoy usted llegara a plantear que está en desacuerdo, no voy a decir que está de acuerdo con una posición distinta, sino en desacuerdo con la posición de algunos, usted corre el riesgo de que usted le entren a sombrerazos en la calle. Entonces, cuando llegamos a la polarización del debate, como desafortunadamente hemos llegado en estos días en el país, yo creo que es un tema que tenemos que verlo con la seriedad, la ecuanimidad y la madurez que requiere de parte de los líderes de oposición. Melitón Arrocha hace algunos meses, cuando se le hizo la pregunta, no respondió. Le pregunto meses después. ¿Usted está a favor del contrato que fue modificado, aprobado en la Asamblea Nacional? No, yo no respondí, pero te cuento, no respondí porque la respuesta era un sí o un no, un tema que ha comprobado que es muy complejo para responderlo un sí o no. Esta es mi posición, ¿no? Mi posición es la siguiente, y voy a ser políticamente incorrecto aquí, dispuesto a pagar el costo político que eso significa en esta época en donde digamos, es tan sensible y tan emocional el tema. Uno, yo estoy de acuerdo que en función de las condiciones tiene que haber una moratoria minera. Pero vamos a examinar la moratoria minera. Nosotros hemos tomado una decisión sin ningún dato. Nosotros no tenemos idea cuánto es el valor de reservas mineras que tenemos enterrados en la República de Panamá, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor si tenemos 2 billones de dólares, nosotros colectivamente decidimos que no estamos interesados en eso. Pero a lo mejor si decimos que, y voy a poner un ejemplo ridículo, pero solo para visualizar el ejemplo, si de pronto encontráramos que tenemos 10 trillones de dólares enterrados en materias, digamos, en riquezas minerales, ¿vamos a tomar la misma decisión? A lo mejor sí, a lo mejor no, pero tiene que ser sobre la base de un debate. El tema es que aquí fuimos tan viscerales que las condiciones políticas no estaban dadas y el gobierno había sido arrinconado de tal manera que no le quedaba ninguna opción. Mi posición con respecto a la minería en general es que apoyo la moratoria minera, como de facto lo hice cuando me correspondió ser ministro de Comercio, que no se expidió ninguna concesión ni de minería metálica ni de minería no metálica. Ahora, hablemos del contrato, que aquí voy a arriesgarme a que mi cuenta de Instagram y Twitter exploten, ¿no? Yo creo que esto es una realidad, o sea, ya hay alguien que enterró en inversión 10 trillones de dólares. Lo que está planteando alguna gente, particularmente los ambientalistas, es que variemos la política pública en materia de minería. Y aquí hago un resumen. En 1997, el Estado panameño, tomó 2 decisiones. La primera es que íbamos a tener una política extractiva de minerales. Esa fue la primera. Y la segunda fue la implementación de esa política, que fue a través de otorgar un contrato en 1997. Los grupos ambientalistas lo que le están planteando al país es cambiar esa política pública. Lo que están planteándole al país es que ese no es el modelo de desarrollo, ¿no? Bueno, eso puede o no ser, ya veremos. Creo que todavía no ha quedado zanjada esa posición. Lo que ha quedado zanjado, a mí me parece, en las calles, es que la ley 406, contentiva del contrato minero, no es lo suficiente como para llenar las expectativas del pueblo panameño. Habiendo dicho eso, el riesgo que corremos todos como panameños de cambiar la política pública que se sentó en el año 1997 es que, por supuesto, nosotros vamos a tener una demanda arbitral
No, esa demanda arbitral yo no he visto hasta la fecha jurídicamente dentro de las causales de terminación unilateral del contrato por parte del Estado, que se haya cumplido nada que le permita al Estado terminarlo unilateralmente y en consecuencia, como es un contrato, si decidimos que nosotros, bueno, antes queríamos y ahora no lo queríamos, pues vamos a tener una responsabilidad legal al respecto. ¿Cuáles son las consecuencias de las responsabilidades legales sobre esto? Bueno, yo no estoy seguro. Habrá que esperar a ver qué es lo que dictamina un tribunal arbitral, si la hay o no la hay. Pero si lo hubiese, digamos, ya las agencias calificadoras de riesgo han establecido y han advertido que Panamá se acerca al abismo de la perspectiva de calificación de riesgo. Y perder grado de inversión, veía yo una presentación que hizo Dulcidio de la Guardia, dice que el promedio del aumento de las tasas de interés de un país que pierde grado de inversión anda por el 1.25% adicional. Esto en un contexto de aumento de tasas de interés generalizado en el mundo. Bueno, ¿cuáles son los efectos de eso? ¿Cuáles son los efectos públicos y cuáles son los efectos privados? Con lo cual, para resumir, mi posición es que el país ha decidido que nosotros no queremos tener explotaciones mineras y con lo cual yo estoy de acuerdo con la moratoria minera, pero al mismo tiempo le digo, ya hay 10 billones de dólares en esa área y eso es un contrato que no será probablemente será otro, pero yo soy del grupo de panameños que entiende que esa explotación debe continuar. Pero esa discusión no se está dando, se está dando la otra. Sí, no, y los que están más organizados con respecto a esto, profesor, son los ambientalistas, ¿no? Que también tienen unos presupuestos muy importantes, y que, no voy a decir los ambientalistas, pero hay unos grupos que empiezo a ver en la red que empiezan a anunciar medidas de desacreditación de cualquier persona que no esté montada en el carrito, digamos, de que no hay mina. Ya hay algunos que incluso auguran el inicio de acciones legales contra cualquier persona que plantee una cosa distinta. En otras palabras, o sea, esto es una cosa que yo nunca había visto, que a propósito de que no haya debate y que nadie plantee la contracara del argumento y después en la sabiduría del pueblo panameño se decidirá, pero si tú quieres coartar que cualquier persona que tenga un criterio distinto al tuyo puede tener consecuencias, yo creo que esto por primera vez yo lo veo como un método de acción, un método de Pero debate. Melitón, a ver, yo quiero traer a colación algo que usted dice. Cuando uno ve los ingresos que generan al Producto Interno Bruto de Panamá, nos podemos encontrar que la mina con sus 3 billones de dólares ocupa el quinto o sexto lugar en cuanto a ingreso. Oiga, hay que también hacer una mea culpa, y una mea culpa desde su punto, no como candidato, sino como ministro. Es que sí, vamos a dejar de percibir esta cantidad importante de dinero, pero ¿qué han hecho los gobiernos, el de Juan Carlos Varela, el de Ricardo Martinelli, para tener otro tipo de sustento con la economía? Partamos del hecho, el cliché del turismo. ¿Qué hizo el gobierno de Varela? ¿Qué hizo el gobierno de Martinelli? ¿Qué ha hecho este gobierno para que el turismo sea una base fundamental de la economía panameña? Entonces también hay que reconocer una media culpa de decir, oiga, sí, nos vamos a quedar sin este ingreso, pero ¿qué hicimos nosotros para no depender únicamente del canal o de la minería? Bueno, digo, en principio tendría que estar en desacuerdo con varias de las premisas de la formulación de tu pregunta, ¿no? O sea, ¿qué se ha hecho? Se han hecho un montón de cosas. Algunas han sido exitosas, algunas otras no han sido exitosas. Hubo una política de cruceros enorme. Se construyeron una serie de puertos para que pudiera albergar esos cruceros. Esa política tomó años implementarla y sepa Dios si se va a ir al traste ahorita mismo porque los cruceros no pueden llegar en función del desastre, el caos y la anarquía que algunos grupos le han planteado al país. Se pasó la ley de Colón Puerto Libre con la finalidad de ver cómo podíamos hacer que Colón tuviera
digamos, un efecto económico. Se ha venido trabajando en que Panamá salga de las listas grises. Pero este es el resumen. La economía de Panamá, que dependía de determinados pilares, entre ellos el centro bancario, que era de carácter internacional, y ahora yo me atrevería a decir que un centro bancario regional, está bajo asedio con todas las normas que nos ha impuesto la OCDE, el GAFI, tal y cual. Uno tiene que leer los periódicos para saber que, por ejemplo, Chipre va a captar mucho más capitales que el centro bancario, porque allá las normas son mucho más flexibles que las normas en Panamá. Nosotros tenemos el tema de la zona libre de Colón, que durante muchísimos años fue un pilar de desarrollo y por supuesto ha encontrado competencia que está radicada en China, que es donde antes nosotros aquí consolidábamos carga y dábamos crédito. Bueno, eso no lo hacía China, ya lo está haciendo China y está de una manera muy significativa reemplazando la capacidad de la zona libre de generar crecimiento económico. Por supuesto, como tú dices, se podría haber hecho mejor. Siempre en retrospectiva las cosas se pudieron haber hecho mejor, ¿no? Y yo, que soy un duro crítico de este gobierno, lo hago siempre bajo el tamiz de saber las complejidades que tiene ser gobierno. La mayoría de la gente que nunca ha tenido la responsabilidad de tener esos cargos no tiene idea de lo difícil que es socialmente y económicamente el tratar de lograr un consenso, porque donde tú mueves algo que ya está acomodado, por supuesto, tiene una cantidad de intereses que están ahí que representan unos retos desde la perspectiva política de lograr cambiar. Al tiempo que te digo esto, efectivamente, los pilares principales de la economía están desgastados. Y nosotros tenemos que ensayar algunas otras opciones. Fíjense, yo dejé redactado en el Ministerio de Comercio una cosa que el ministro Martínez logró pasar por la Asamblea, que es sede de empresas multinacionales para manufactura. Y el punto es que los puertos de Panamá no sean puertos, digamos, de consolidación y redistribución de mercancía, sino que sean puertos de generación de mercancía. Y desde esa perspectiva, pues, ayudado por el nearshoring que está generando los Estados Unidos como política pública, que en vez de que en Panamá venga y se mueva mercancía, es que aquí la manufacturemos o al menos la terminemos para enviar al mercado norteamericano. Si esa política pública se implementa y es exitosa, créame que aquí vamos a producir pleno empleo. Ahí se cometieron algunos otros errores de la perspectiva macroeconómica, a mi juicio, principalmente durante el gobierno del presidente Martinelli. Aquí hubo un sobrecalentamiento de la economía. Panamá tenía una gran capacidad crediticia y usamos muchísima esa capacidad crediticia para generar obras de infraestructura que por rato no sirven, que algunas tuvieron mucha utilidad y algunas otras no tuvieron ninguna utilidad. Era generar obras por generar obras. Lo que se generó fue un sobrecalentamiento de la economía, una tasa de inflación nunca antes vista por la República de Panamá. Y resulta ser que ahora que necesitamos ese espacio crediticio para generar políticas anticíclicas y que nos ayuden a sacarnos de esa recesión, Panamá tiene una condición económica en materia de deuda externa bastante comprometida. 46.000 millones de dólares. Y eso plantea y quiero hacer un último punto, porque yo estoy seguro que, yo espero equivocarme, pero hay algunas personas que muy a la ligera han planteado, no te preocupes, procedamos a acabar con ese tema de la mina, que eso no va a tener ninguna repercusión y nosotros vamos a ganar ese arbitraje por tal y los oigo a unos argumentos que a mi juicio son muy endebles, pero bueno, cada uno tiene derecho a hacer los suyos. Si se materializara el riesgo, que no sé si se va a materializar, pero si se llegara a materializar, ¿de qué tamaño podría ser esa responsabilidad civil contractual o extracontractual? Y eso con 46.000 millones de dólares que Panamá ha suscrito en materia de deuda externa de 1903 hasta el 2023. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuánto podría ser? El ministro de Comercio actual creo que comentó que en una de las negociaciones algunos miembros de la empresa le plantearon que la posible responsabilidad de la República de Panamá rondaba los 100.000 millones de dólares. Digamos que no es eso. Digamos que es una quinta parte de eso, ¿no? Si se materializara el riesgo nuevamente, a lo mejor nunca se materializa. Eso significaría que nosotros podríamos aumentar de un solo tirón la mitad de la deuda que Panamá ha suscrito
de 1903 hasta el 2023. Y estoy seguro que con todos estos comentarios, que lo único que intentan es ser moderados y plantear los haberes y los deberes de la regla T de un análisis contable, pues entonces pues, eso requiere de una mesura de tomar decisiones de forma inteligente y que eso sea lo que guía los pasos de la República y no sensaciones que vienen producidas desde el hígado. Señor, por ahí va el asunto. Lamentablemente, como hemos dicho desde más temprano, no se puede dar en Panamá una discusión con la profundidad y la seriedad necesaria. Lo que impera es el ruido. De hecho, por aquí donde estoy, se oyen unos gritos, parece que hay unos manifestantes cerca. Así es como se está dando la discusión, gritando, imponiendo. Por un lado, por otro lado, un gobierno sumergido, desaparecido totalmente. Y de otra parte, pues aquellos que de una manera u otra tengan una opinión diferente a los que han logrado la calle, pues entonces vende patria, perro muerto, etc. No hay sociedad que pueda avanzar en un debate serio con esas condiciones. No lo hay. No, profesor, le voy a decir más. Mi equipo de campaña, planteándome frente a mi posición, lo que me ha indicado es que yo tengo que reforzar el equipo de seguridad que me rodea, que dicho sea de paso, el equipo de seguridad soy yo mismo y que sepa karate, que no sé absolutamente nada. Pero lo que me dijeron fue, tú no puedes estar solo por la calle porque te encuentras con una mala manifestación y a lo mejor no solo te puede llevar un mal rato, sino a lo mejor te puede llevar un mal golpe. Entonces, Sí. cuando nosotros entre sociedad, porque la única represión que nosotros habíamos visto en 1989 era el Estado contra los manifestantes. Pero en este momento ya vimos unos actos de violencia de un manifestante contra otro manifestante. Me refiero a violencia física del señor que asesinó a sangre fría a dos manifestantes. Pero todos los días vemos violencia verbal y amenazas en las redes, ¿no? Y yo creo que hago un llamado a la paz, a la unión, a la concordia, que tenemos que encontrar en nuestras diferencias, porque la unión no significa que todos pensamos igual. La unión es que todos pensamos diferente, pero encontramos un punto en común, ¿no? Y ese es el país. Ayer hubo una situación tensa en Cuervito, allá en Chiriquí, donde parte de la población se le fue encima a los que estaban cerrando la calle. Y no solamente por el disgusto de cerrar la calle, sino por el disgusto que le estaban cobrando para dejarlos pasar. Entonces ahí hubo palos, machete y cuanta cosa. Parece que la sangre no llegó al río, pero hacia allá está apuntando esta historia, ¿no? Y es lo que hay Profesor, que tratar. hoy en un medio de comunicación anticipan que en provincias centrales las personas que se encargan de distribuir pan y artesanías ya no aguantan más y que están dispuestos a liberar las calles como sea. ¿Sabe? Este es un tema realmente que nos tiene que llamar a la reflexión, porque es la primera vez, bueno, desde que yo tengo edad, ¿no? Y ya hace varias décadas de esto, en donde yo veo que el conflicto no es entre el gobierno y la sociedad. Ahora lo que tenemos es una sociedad dividida que comenzó por, digamos, desacreditar unos a otros, ¿no? Y que pareciera ser que empiezan a darse los primeros llamados de atención de que esto podría pasar ya de la diatriba, de la descalificación a través de social media a, ahora sí, a la violencia física, ¿no? Y eso, el gobierno ha jugado nuevamente otro rol patético con respecto a este tema de prevenir, y pareciera ser que la política pública que tiene es a dividir más a la sociedad. Lamentable, pero bueno. Melito, muchas gracias por darnos este tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, muy amables. Y ya estoy esperando las reacciones de mi pobre cuenta Ah, de no, ahora, Instagram uff. y Twitter. Gracias. Gracias. 8:51.